Roman Jakobson nació el 10 de octubre de 1896 en Moscú, Rusia, y falleció el 18 de julio de 1982 en Boston, Estados Unidos. Fue hijo del industrial Osip Jakobson y de la química Anna Volper Jakobson. Sus cónyuges fueron Sabatava Pirkova y Kristina Pomoroshka. Fue un lingüista y filólogo ruso. Antes de su graduación, en 1918, participó en la creación del Círculo Lingüístico de Moscú de 1915 y de la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético de Leningrado en Opoyas 1917. Los dos principales centros de difusión del movimiento que posteriormente sería conocido como formalismo ruso. Se trasladó a Praga en 1920, donde fue cofundador del Círculo de Praga en el año 1926. Y en 1939 viajó a Escandinavia bajo la amenaza nazi. Y desde allí a Estados Unidos en 1941. Dio clases en Nueva York y desde 1949 dirigió una cátedra en la Universidad de Harvard, además de ser profesor oficial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 1957. Fue presidente de la Sociedad Lingüística Americana en 1956. Recibió el Premio Internacional de Filología y Lingüística en el año 1980 y el Premio Hegel 2 años después, en 1982. Entre sus más grandes obras, la principal recopilación es Selected Greetings en 8 volúmenes. En 1963 se publicó en París una antología de sus ensayos de lingüística general, que permite captar la intención general de sus estudios y la diversidad de sus intereses. Otros artículos de 1956 y 1957 se encuentran recogidos en el desarrollo de la semiótica. Roman Jakobson creó la teoría de la comunicación, en la que el emisor corresponde a quien emite el mensaje y el receptor a quien lo recibe. El mensaje es la experiencia que se recibe y transmite a través de la comunicación y la cual tiene un contexto de referencia o un referente que el receptor puede captar. Para que el mensaje llegue del emisor al receptor es importante tener en cuenta dos factores. Uno, el código lingüístico, que consiste en el conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada lenguaje natural. Y dos, el canal, que permite establecer y mantener la comunicación entre el emisor y el receptor. De su teoría de la información, constituida en 1948 y articulada en torno a los factores de la comunicación, emisor, receptor, referente, canal, mensaje y código, Jakobson dedujo la existencia de 6 funciones del lenguaje: la expresiva, la apelativa, la representativa, la fática, la poética y la metalingüística, completando de esta manera el modelo de Carl Bühler. A partir de 1958, Jakobson modificó la teoría de Carl Bühler sobre la existencia de 3 funciones del lenguaje: expresiva, apelativa y representativa, con otras 3 llamadas poética, fática y metalingüística, denominando la función apelativa conativa y a la función expresiva emotiva. Normalmente los hablantes ponemos en énfasis uno de los factores más que en los otros, y esto es conducido a la diferenciación de las 6 funciones lingüísticas. Se tiene que tener en cuenta que un mensaje no siempre hay una sola función, estas se pueden encontrar mezcladas dentro del mensaje. En estos casos se considera que tienen la función primordial y el resto son funciones secundarias. Estas son las funciones del lenguaje establecidas por Jakobson. La primera, función expresiva o emotiva. Esta es la función que se centra en el emisor. En el mensaje se enfatiza la actitud, los sentimientos y la opinión del hablante con respecto a lo que se esté diciendo. Función apelativa o conativa. Esta es la función que se centra en el receptor. El hablante busca influir sobre la conducta del oyente y provocar una respuesta. La función poética. Esta es la función que llama la atención sobre el mensaje, con un propósito estético. Es la función propia de la literatura, sobre todo de la poesía. Función fática o el contacto. Esta es la función que se centra en el canal. Cuando tiene una función, los mensajes buscan establecer, prolongar o cerrar un canal de comunicación entre el emisor y el receptor. La función fática es muy habitual en las expresiones de cortesías, como el saludo, y en la charla, que ocurre exclusivamente para mantener una relación social. Función metalingüística. Esta es la función que se centra en el código. En este caso, el código funciona también como referente, es decir, hablamos sobre la lengua haciendo uso de ella. Esta capacidad tiene el lenguaje verbal de hablar sobre sí mismo, se conoce como reflexividad.
Esta función está muy presente en ambientes académicos, gramáticos y diccionarios. Y por último encontramos la función representativa o referencial. Esta es la función que se centra en el contexto o referente. El mensaje contiene información lo más objetiva posible sobre la realidad extralingüística. Se considera una función no marcada, ya que no tiene muchos de los recursos lingüísticos, que sí poseen otras funciones. Esta es la función propia del lenguaje científico y técnico.